Voy a probar que sí estemos transmitiendo. Listo, estamos en vivo, Rocío. Estamos esperando a Carolina, ya estamos en vivo. Estamos esperando pues que se empiecen a conectar personas. Y bueno, estamos contando nuevamente que este espacio es un espacio del Programa Académico de Recreación a través del Laboratorio de Recreación RecLabs y la práctica profesional en recreación, y es una manera de vincularnos a los distintos repertorios que están ocurriendo el día de hoy en el marco del 28A o el paro nacional contra la reforma tributaria y también contra la reforma a la salud. Entonces estamos acá, Carolina nos va a contar un poco sobre la metodología, hemos estado siguiendo algunas redes, hay imágenes muy bonitas circulando, distintas formas de expresarse, agradecimientos realmente sentidos, no de forma, no cosméticos, sino realmente sentidos a todo el personal que ha trabajado en esta pandemia, que ha sido el personal de la salud, que ha estado allí todo el tiempo en primera línea, atendiendo, cuidando a todos los pacientes, a todas también allí. Entonces, muchísimas gracias al personal de salud. Y hemos estado haciendo esta lectura desde las 9 de la mañana. Este libro nos pareció pertinente recordar un poco. Se llama Parar para Avanzar, de una académica de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, y hemos estado leyéndolo y recapitulando un poco los repertorios y el contexto en el que ocurrió el 28 de noviembre, y los hechos que siguieron a esa fecha. Entonces hemos tenido distintos invitados y Carolina, nos cuentas por favor la metodología o cómo está organizado el ejercicio. Sí, profe. Bueno, buenas tardes para los que nos acompañan en este momento. Desde las 9 de la mañana nos hemos estado conectando en diferentes en vivos para hacer la lectura de este libro. Primero empezamos por el profesor Armando Henao a las 9 de la mañana. A las 11 continuamos con la profesora Natalia Toro. Y ya ahora a las 2 de la tarde, entonces vamos a retomar la lectura del segundo capítulo con la profesora Rocío Gómez. Entonces, bueno, no siendo más, dejo a la profesora para que podamos iniciar con la lectura. Recuerden que en horas de la tarde también vamos a tener más lecturas. A las 4 nos acompaña la profesora Mónica. A las 6 nos acompaña la profesora Marisol y 6:30 estaré en la lectura yo. Entonces nos estaremos viendo en el transcurso de la tarde. Profe Rocío, le doy entonces la palabra. Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas tardes para quienes nos acompañan. Nosotros desde el Programa Académico de Recreación hemos participado siempre en las movilizaciones. Tenemos como rutina, como estrategia política, participar al lado de los estudiantes, junto a los estudiantes. Esta vez las condiciones de bioseguridad no nos permiten estar en la calle como quisiéramos, entonces cada uno ha estado diseñando estrategias diversas para estar acompañando a quienes están hoy en la calle. Y bueno, desde el laboratorio agradecer este espacio de la lectura en voz alta, este libro de Sandra Borda, que además escuchar que le lean a uno es una actividad creativa, dulce, interesante y conmovedora. Me correspondió entonces leer el capítulo 2, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué marchan? Estamos en la página 27 del libro. La movilización y organización de los estudiantes se enfrenta a un obstáculo estructural que hace muy difícil su labor en el largo plazo, los relevos generacionales.
Cada 4 o 5 años los estudiantes mudan de identidad y son otros quienes tienen que asumir las banderas y las luchas. A pesar de que en varias ocasiones han intentado crear estructuras organizativas que perduren en el tiempo, no lo han logrado y se organizan y movilizan alrededor de causas y objetivos estrictamente coyunturales que luego sirven de preámbulo para el inevitable debilitamiento y a veces el desvanecimiento de la organización estudiantil. Aunque son muchos los escenarios de movilización estudiantil, considero que el antecedente más importante en el pasado reciente del movimiento de octubre del 2018 y octubre y noviembre de 2019, que es el que me ocupa en este libro, es la MANE. Por eso empiezo un relato breve sobre sus actividades para analizar cómo su experiencia afectó, influenció y le dio forma a la organización actual. La MANE. En el 2011, el gobierno Santos manifestó su intención de reformar la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia. En el centro de la propuesta se encontraba una iniciativa para inyectarle capital privado a las universidades públicas con el objetivo de hacerlas más sostenibles financieramente en el tiempo. De hecho, la actividad de universidades públicas y privadas se entendía en esta propuesta como una actividad en la que se debería derivar lucro si buscaba perdurar en el tiempo. Santos le delegó la gestión de esta propuesta a su ministra de Educación, María Fernanda Campo. En varias ocasiones, la ministra Campo sugirió que la alianza público-privada que proponía el gobierno no equivalía a la privatización ni vulneraba la autonomía universitaria. Además de lo que una propuesta de esta naturaleza implicaba para la universidad pública, el problema era que la reforma a la Ley 30 se había planteado sin la participación de ninguno de los actores claves del ámbito universitario. Ni rectores o directivos, ni estudiantes, ni administrativos, ni profesores fueron parte del diseño de la reforma. Esto le restó legitimidad en forma sustancial e hizo que para el gobierno fuera mucho más difícil su defensa y la construcción de un consenso nacional básico para sacar adelante la iniciativa. Así fue que desde el inicio los rectores de las universidades públicas y privadas, los líderes del movimiento estudiantil y algunos políticos manifestaron su desacuerdo con el proyecto. La llegada de actores privados al funcionamiento de la universidad pública terminaría por someterla a la misma lógica de las privadas, alejando así cada vez más la posibilidad de una educación pública, gratuita y de calidad. La educación iba a terminar por convertirse, como lo sugerían varios estudiantes, en una mercancía cada vez más costosa y no en un derecho. Adicionalmente, la autonomía universitaria se vería reducida a su mínima expresión. Así las cosas, los estudiantes empezaron a plantearse la necesidad de organizarse y de unirse para hacerle frente a la propuesta de reforma del gobierno. Como lo narra Edwin Cruz en la revista Ciencia Política de la Universidad Nacional, en el Encuentro Nacional de Estudiantes del 19 y 20 de marzo de 2011, se acordó la creación de la MANE, Mesa Ampliada Nacional de Estudiantes, con el objetivo de construir un programa unificado y una organización estructurada de estudiantes y con capacidad de movilización. Su primera acción sería participar en la jornada de protesta del 7 de abril de 2011, convocada por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Con el objetivo de generar presión sobre el gobierno, la MANE declaró paro nacional universitario, organizó varias movilizaciones nacionales y exigió el retiro del proyecto de ley. Simultáneamente, surgió la posibilidad de crear una reforma con la participación de los estudiantes y la comunidad académica en general. En octubre se realizaron varias marchas estudiantiles en Bogotá y otras ciudades del país con la participación de estudiantes de la universidad pública, pero también de universidades privadas. La crisis de la deuda estudiantil, particularmente con el ICETEX, ya empezaba a asomar la cabeza.
y esto daría lugar al comienzo de una larga y productiva alianza entre estudiantes de universidades públicas y privadas, que tendría su manifestación más importante y contundente en el paro nacional de 2019. Pero a pesar de la amplia movilización de los meses de octubre de 2011, el gobierno se mantenía en su posición de adelantar la reforma. La MANE generó una nueva forma de protesta social por parte de los estudiantes que buscaba discutir más con otros sectores sociales y transmitir sus argumentos a otros grupos de la ciudadanía de una forma más eficiente. La creación de símbolos en la movilización, que hizo uso de besatones y abrazatones, buscaba interpelar de formas más efectivas a una sociedad apática y hacerla consciente de que los problemas de la educación superior son problemas de todos y que tenemos que resolverlos de manera efectiva y colectiva. Entre aquellos sectores sociales con los que los estudiantes deseaban hablar se encontraban también los políticos. Las audiencias en el Congreso, en las que los estudiantes discutían con congresistas y miembros del gobierno la naturaleza de la reforma, eran escenarios paralelos y complementarios a las movilizaciones en la calle. Por estas razones, la MANE le dio mucha importancia al esfuerzo comunicativo del movimiento estudiantil. De hecho, fue una de las primeras experiencias en el uso de redes sociales para la movilización, y ese esfuerzo es hoy un legado importante del que han hecho uso los estudiantes en sus nuevas formas de organización. El 10 de noviembre de 2011 se produjo la movilización más amplia de estudiantes de ese año. Entre la presión por el paro y la movilización y la incapacidad del gobierno de construir apoyo político alrededor de su propuesta de reforma, Santos terminó anunciando el retiro definitivo del proyecto de ley y abrió la puerta a una discusión más participativa de una eventual reforma. Eso sí, su condición era que se levantara el paro, y es justamente en ese punto en donde la MANE empezó a enfrentar las dificultades que la llevarían a su virtual desaparición. Desde hacía ya tiempo había una discusión muy profunda sobre la estructura organizacional que debería adoptar el movimiento estudiantil. El proceso de decidir si el paro se suspendía o no dejó en evidencia que la MANE no habría logrado consolidar una forma de definir sus actuaciones y lineamientos que incluyera a todo el movimiento estudiantil y en consecuencia fuera legítimo. Hubo un desacuerdo profundo sobre si se debía o no levantar el paro después del retiro del proyecto de reforma por parte del gobierno. Algunos estudiantes sugerían que sus instituciones se encontraban en una crisis de financiamiento tal que el retiro de la reforma no resolvía sus problemas y que por el contrario era preciso aprovechar la fortaleza del movimiento para exigir más concesiones del gobierno en ese sentido. Sin embargo, la plenaria de emergencia de la MANE del 12 de noviembre produjo un comunicado en el que anunciaba la suspensión del paro si las condiciones para construir democráticamente una reforma nueva estaban presentes. 4 días después, la ministra de Educación anunció que las garantías para ese proceso de diseño de la reforma estaban dadas, y el movimiento anunció entonces formalmente el inicio de la suspensión del paro. La decisión de suspender el paro fue vista como una decisión inconsulta, que no incorporó la perspectiva de las universidades regionales y como una manifestación de que la MANE, a pesar de todos sus intentos por ser democrática y participativa, no había logrado superar el sesgo centralista y bogotano del movimiento estudiantil. En ese momento la organización se empezó a fragmentar, pero el golpe de gracia final tendría lugar muy poco tiempo después. A pesar de las grandes divisiones que creó la suspensión del paro, la MANE continuó con su intento de gestar una reforma a la Ley 30 que lograse un sistema de educación superior como el que el movimiento estudiantil siempre ha soñado: gratuito, de calidad, sin ánimo de lucro y autónomo. Ese objetivo y la necesidad de crear una organización gremial estudiantil con todas las de la ley, que no solo apareciera en las coyunturas críticas, sino que estuviera en condiciones de defender los intereses de los estudiantes en el largo plazo, eran en ese momento sus dos principales objetivos.
Con eso en mente, se creó la Comisión Académica Nacional y el Comité Operativo Nacional, escenarios en donde las decisiones se tomaban por consenso y los documentos se redactaban en colectivo. Después de largas jornadas de intenso trabajo grupal, la MANE logró producir la exposición de motivos del proyecto de ley. Según uno de sus miembros, se trató de un documento en el que la organización articuló lo que consideraba deberían ser los atributos de un modelo de educación superior alternativo, en el que la educación se entendía como un derecho y el conocimiento que se producía en la universidad como un bien público. Pero la MANE no logró convertir esta declaración de intenciones en un proyecto de ley concreto. En aras de producir un articulado que recogiera el consenso del movimiento estudiantil, terminaron creando un proyecto de ley que no era tan transformador ni tan progresista como el movimiento inicialmente hubiera querido. Las diferencias fueron imposibles de superar y el proyecto de ley nunca vio la luz. Esto, junto con la división entre lo local y lo nacional, entre universidades grandes y universidades pequeñas, que puso en evidencia la decisión sobre el levantamiento del paro, acabaron con una de las organizaciones estudiantiles que más preeminencia política y social ha logrado en el pasado reciente colombiano. Si bien uno de los logros más importantes de la MANE fue el establecimiento de fuertes vínculos de solidaridad entre estudiantes de la universidad pública y la universidad privada, estos vínculos se terminarían de consolidar gracias a otras experiencias de movilización posterior, particularmente la movilización alrededor del S, durante el plebiscito que buscaba aprobar. Perdón, me voy a devolver porque leí mal. Si bien uno de los logros más importantes de la MANE fue el establecimiento de fuertes vínculos de solidaridad entre estudiantes de la universidad pública y la universidad privada, estos vínculos se terminarían de consolidar gracias a otras experiencias de movilización posterior, particularmente las movilizaciones alrededor del sí durante el plebiscito que buscaba aprobar los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC, y la movilización iniciada por estudiantes de la Universidad Distrital y acompañada por otras universidades como protesta al uso indebido de los recursos de la educación pública. Adicionalmente, otras dos experiencias empujaron a los estudiantes de la universidad privada a unirse al movimiento estudiantil y a la protesta social. La situación de endeudamiento con el ICETEX, que ya se había hecho visible durante 2011, y con otro tipo de instituciones, y el programa Ser Pilo Pago, inaugurado por la administración Santos. Veamos cómo cada uno de estos factores jugó un papel fundamental en la gestación del movimiento estudiantil como lo conocemos hoy. Entonces, vamos a empezar con Plebiscito por la Paz. Una vez terminado el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC, ambas partes acordaron llevar a cabo un plebiscito que tuviese como objetivo fundamental otorgarle una dosis de legitimidad importante a una negociación que había generado un altísimo nivel de polarización entre la sociedad civil colombiana. En parte, el resultado del plebiscito podría constituirse en el cierre de esa profunda división, o al menos ese era el plan. La votación se programó para el 2 de octubre de 2016. En ese contexto se gestó el grupo de Jóvenes por el Sí, que alcanzó a reunir a cerca de 1.500 estudiantes decididos a apoyar el proceso de paz. Fueron muy activos en las redes sociales, pero también organizaron conciertos, marchas, e hicieron de la universidad espacio de discusión y socialización del contenido de los acuerdos que se estaban discutiendo en La Habana. Este grupo y en general la movilización de los estudiantes a favor del sí fue un lugar en el que los estudiantes de universidades privadas y públicas interactuaron sin mucha atención y en favor de un proyecto colectivo. Una vez se dieron a conocer los resultados del plebiscito en favor del no,
la movilización estudiantil se hizo aún más masiva y contundente. Pocos días después del anuncio de la derrota de aquellos por el sí, estudiantes de más de 30 universidades públicas y privadas se volcaron a las calles para mostrar su respaldo a los acuerdos de paz. Vestidos de blanco y en una marcha silenciosa convocados por un grupo de Facebook, los estudiantes acudieron en masa a lo largo y ancho del país a pedir que continuara el cese de hostilidades militares y la implementación de los acuerdos de paz. Una rápida revisión de prensa de la época muestra que los estudiantes más vocales en los medios de comunicación provenían justamente de universidades privadas, particularmente de la Javeriana y de los Andes, e insistían en vincular su iniciativa con aquella de la Séptima Papeleta, también promovida por jóvenes estudiantes, principalmente de universidades privadas, y que facilitó la transición hacia un nuevo orden institucional y la gestación de la Constitución de 1991. Los estudiantes de la universidad pública son asociados con una mayor actividad política y una movilización más constante, en parte justamente porque deben velar por la preservación de la educación pública. Pero la participación en movilizaciones de los estudiantes de universidades privadas es más esporádica, menos frecuente. Por eso, la experiencia de salir a la calle masivamente a respaldar los acuerdos de paz de estudiantes de ambos tipos de instituciones constituye una de las más importantes y sobresalientes experiencias recientes de trabajo colectivo entre ambos grupos. Pasamos ahora a el análisis que la autora hace de las protestas de octubre de 2018 y el acuerdo con el gobierno. Después de un periodo largo de inactividad del movimiento estudiantil y durante 2018, los estudiantes se centraron en un tema crucial para la universidad pública que se venía haciendo más acuciante y urgente con el paso del tiempo: su desfinanciamiento. Los estudiantes arguían que parte del problema tenía que ver con que una porción de los recursos dedicados al financiamiento de la educación pública terminaron en arcas de universidades privadas gracias a que fueron destinados a la financiación del programa Ser Pilo Paga. Mientras tanto, las instituciones públicas seguían con una situación financiera difícil. En octubre de 2018 se estimó que el déficit acumulado bordeaba los 15 billones de pesos en infraestructura y 3.2 billones de pesos en gastos de funcionamiento. Como lo explicó en una entrevista con la revista Semana, Fernando Noreña, coordinador de la Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUBE, que es el Sistema de Universidades del Estado, del impuesto existente y planteado en la reforma tributaria como impuesto a la renta y complementarios, se dispusieron alrededor de 325.000 millones de pesos anuales para realizar inversiones que empezaron a generar un impacto muy positivo en las instituciones de educación superior desde 2015. Sin embargo, esos recursos comenzaron a destinarse prioritariamente a programas de créditos y becas, y en la vigencia de 2018 solo se asignaron a las universidades públicas 100.000 millones de pesos de los 650.000 millones recaudados, es decir, solo el 12.7%. El resto se invirtió en becas y créditos. Eso mismo ocurrió con los recursos del 40% del medio punto del IVA establecidos en el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016 para el financiamiento de la educación superior pública. De esos recursos, las universidades públicas recibirían cerca de 460.000 millones. Sin embargo, de ahí solo obtuvieron 195.000 millones de pesos, y los 270 millones restantes fueron nuevamente destinados a costear programas de becas crédito. Adicionalmente, el presupuesto dedicado a la ciencia tampoco parecía mostrar alguna mejoría.
De hecho, el libro de indicadores de ciencia y tecnología del Observatorio Colombiano en Ciencia y Tecnología ilustró cómo el gobierno de Santos no llegó a tener el presupuesto en ciencia que se había propuesto inicialmente. Aunque el promedio de inversión para estos temas en los países miembros de la OCDE, organización a la que estaba empeñado en pertenecer ese gobierno, es más o menos del 4% del Producto Interno Bruto, el gobierno colombiano pensaba lograr al menos un 1% antes de dejar el poder. Pero para octubre de 2018, la inversión en Colombia para actividades de ciencia, tecnología e innovación solo alcanzó el 6.15 billones de pesos, es decir, solo el 0.67 del Producto Interno Bruto. Finalmente, para el mismo 2018, creo que perdí un rato la señal. Finalmente, para el mismo 2018, la crisis de la deuda de los estudiantes con el ICETEX, que describo más adelante en este mismo capítulo, ya se hacía insostenible. Con todos estos argumentos en mano, los estudiantes convocaron a una marcha multitudinaria el 10 de octubre de 2018. Para ese momento ya había terminado la administración Santos. Fue el reciente estrenado gobierno Duque a quien le tocó lidiar con un estudiantado envalentonado después de haber llamado a paro a partir de ese día y de haber logrado una marcha multitudinaria en la que participaron estudiantes de universidades públicas y privadas al unísono. El gobierno, según los mismos estudiantes, pasó por todas las fases. Primero, por la negación. Insistió en que la crisis del sector educativo no existía y que por lo tanto no había motivo para llevar a cabo un paro. Y segundo, insistió en la manera aquel que recita que la educación nunca había tenido un presupuesto en la historia de Colombia tan alto, mantra que no es un mito. Finalmente, entre 2010 y 2018, la inversión general para la educación pasó de 20.8 millones a 37.5 billones y que por primera vez se había destinado más recursos para la educación que para la defensa del país. El problema para los organizadores del paro era que el presupuesto nacional asignado a la educación superior pasó de destinar a la universidad pública 57.5% en 2002 a solo 37% en 2016. Entonces sí, había más plata, pero no necesariamente más plata para las universidades públicas. Los estudiantes continuaron con el paro y las movilizaciones hasta que finalmente en noviembre se instaló una mesa de negociación con el gobierno en la que ellos hicieron el trabajo de mostrarle de dónde podían salir los recursos para el financiamiento de la educación pública. El tiempo iba en contra del movimiento estudiantil porque se acercaba el mes de diciembre y en ese momento se haría más difícil convocar a movilizaciones y mantener de esa forma un margen de maniobra y de negociación importante en la mesa. El acuerdo que se logró en diciembre fue catalogado por muchos como histórico. Julián de Zuviría, en un artículo de la revista Semana, sugiere que el principal logro del acuerdo fue el incremento de las transferencias del Estado hacia las universidades oficiales. El gobierno se comprometió a transferir los mismos valores del año anterior, pero incrementados en puntos adicionales al IPC, 3.5% adicional para el 2019 y 4.65 para el 2022. Serían 4.5 billones de pesos los que se destinarían adicionalmente para las instituciones de educación superior y la ciencia en el país. Adicionalmente, los profesores recobraron los beneficios que habían sido eliminados en la reforma tributaria del 2016 sobre gastos de representación. Finalmente, y según el mismo de Zuviría, también aumentaron de manera importante los recursos para la ciencia y la investigación y para la planta física de las instituciones públicas de educación superior. Finalmente, la firma del acuerdo creó una división al interior del movimiento estudiantil. Mientras algunos sugirieron que era un acuerdo importante en el que los estudiantes habían negociado con seriedad y obtenido un resultado inmejorable,
Otros insistieron en que lo que se acordó no era proporcional a la dimensión de la movilización estudiantil y que se hubiera podido lograr mucho más. En medio del desacuerdo, lo cierto es que el incumplimiento parcial del gobierno frente a estos compromisos sería uno de los activadores centrales de las movilizaciones estudiantiles de 2019 y el motor fundamental y semilla del histórico paro nacional del 21 de noviembre y los días subsiguientes. El proceso de movilización del año siguiente empezaría con las protestas de la Universidad Distrital. Pasamos al siguiente aparte, las protestas por corrupción en la Distrital. A finales de septiembre de 2019, los estudiantes de la Universidad Distrital decidieron manifestarse frente a la sede de la rectoría de su universidad e intentaron tomarse el edificio ubicado en la carrera séptima, una de las principales arterias viales de Bogotá, y la calle 40B. El motivo fue un escándalo de corrupción que involucró al exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad IDEXU, William Muñoz Prieto, a quien la Procuraduría acusó de mal manejo de más de 10.490 millones de pesos y lo citó a una audiencia. El desvío de esos recursos ocurrió entre 2012 y 2019. Al parecer, fueron usados para adquirir vehículos para su uso personal, entre ellos un Mercedes-Benz, servicios de televisión por cable, hospedaje en hoteles, pago de cuentas de restaurante y ropa. Teniendo en cuenta el eterno problema de desfinanciamiento de la universidad pública, no le sorprende a nadie que el escándalo haya provocado la ira de los estudiantes. En medio de la manifestación, el SMAT arrojó aturdidoras y gases lacrimógenos muy cerca del Hospital San Ignacio en la adyacente Universidad Javeriana. Por esta razón, los estudiantes de esta universidad privada, una de las mejores del país, decidieron llevar a cabo un plantón para protestar por el uso de la violencia bajo la consigna sin violencia, sin violencia. Cuando los estudiantes de la Javeriana se encontraban llamando a la protesta pacífica, el SMAT ingresó a esa universidad, lanzó aturdidoras y agredió físicamente a varios de los miembros de su comunidad. La Javeriana canceló sus clases durante 2 días debido a las protestas iniciadas por los estudiantes de la Distrital y sus propios estudiantes se manifestaron en varias ocasiones. Lo hicieron en contra de la violación de la autonomía universitaria llevada a cabo por el SMAT al ingresar sin permiso en la institución a agredir a sus estudiantes, en contra del uso de la violencia por parte de ese organismo y a favor de la defensa al derecho legítimo a protestar pacíficamente. Un líder estudiantil estableció con gran claridad el cambio que este episodio produjo en la visión de la protesta social de los estudiantes de las universidades privadas. En sus manifestaciones en favor del sí a la paz, por ejemplo, jamás fueron objeto de agresiones por parte de la fuerza pública. Al contrario, existía la impresión de que la policía estaba ahí para cuidarnos. Es como si existiera una percepción de inmunidad frente a la policía y se pensase que las acciones de la fuerza pública estaban reservadas solamente para controlar los frecuentes desmanes de los estudiantes de las universidades públicas cuando salían a la calle. Hay algo aquí de lo que en inglés se denomina el sentimiento de ser uno, de estar ahí, y que tiene que ver con la división de clase clara que existe entre la universidad pública y la privada en Colombia. La universidad privada es en gran parte la universidad donde se educan los hijos de las élites colombianas y por lo tanto no sorprende que ellos consideren prácticamente imposible ser objeto de la violencia policial. Pero el episodio de septiembre les demostró que esa inmunidad ya no era uno de sus privilegios y que ellos podrían sufrir la represión del SMAT en la misma medida en que por años la habían sufrido los estudiantes de la universidad pública. Esto cambió sustancialmente su forma de ver las cosas y creó unos lazos de solidaridad entre ambos grupos estudiantiles que serían fundamentales en noviembre. No en vano, uno de los activismos estudiantiles más visibles durante el paro nacional fue justamente el de los estudiantes de la Universidad Javeriana.
Las cosas habían cambiado. Pasamos a la parte de Ser Pilo Paga. El programa Ser Pilo Paga generó unas dinámicas muy particulares en la universidad privada. Este no es el lugar para hacer un balance de esta política pública y sus resultados, balance que ya se ha hecho en otros espacios. Más bien lo que quisiera es explorar el efecto que el programa tuvo sobre los estudiantes tradicionales de la universidad privada y cómo el programa mismo lo llevó a construir una visión más crítica y más amplia del sistema educativo colombiano. Desde hace algo más de un año y como parte de mis funciones como profesora de planta de la Universidad de los Andes, me desempeño como consejera para estudiantes denominados vulnerables. Estos estudiantes son aquellos que experimentan desafíos de diversa naturaleza y que requieren de apoyos y guías extras para lograr un desempeño académico satisfactorio. Entre este grupo de estudiantes se encuentran los primíparos, aquellos que están en prueba académica y muchos de ellos hacen parte del programa Ser Pilo Paga. El objetivo es que la universidad provea de un sistema de apoyo adicional para que aquellos estudiantes que están en riesgo de deserción cuenten con ayudas preventivas y entre todos logremos que mejoren su desempeño académico y no dejen la universidad. Debo confesar que las situaciones que debemos enfrentar los profesores a cargo de este tipo de consejerías con muchos de los estudiantes que son parte del programa Ser Pilo Paga son tremendamente difíciles y no son esporádicas. Estos estudiantes experimentan una presión enorme cuando ingresan a universidades como la de los Andes y esta presión es multidimensional, es económica, social y académica. Desde el punto de vista económico, y a pesar de que el programa contempla recursos para la subsistencia de estos estudiantes, su estilo de vida en Bogotá es muy precario. Muchos de ellos viven en pensiones en el centro de Bogotá, en donde les arriendan habitaciones pequeñas, cuentan con poco espacio social en sus lugares de vivienda y aquellos que dejan sus familias en sus lugares de origen inmediatamente experimentan en sus nuevos lugares de habitación mucha soledad, una alimentación muy precaria y en general una vida muy distinta a la que tenían con sus familias. Como si esto fuera poco, entre el 2018 y 2019 se empezaron a experimentar retrasos en los pagos de subsidios de sostenimiento a los estudiantes que pertenecen al programa y eso hizo aún mucho más difícil sus condiciones económicas. Las universidades y los estudiantes han respondido a esta crisis con la generación de redes de solidaridad, en unos casos más sólidos que en otros, pero ello no ha terminado de contribuir a mejorar tanto como uno quisiera las condiciones materiales difíciles que rodean a estos estudiantes. En medio de estas condiciones, la presión social también es complicada de procesar. Tenga en cuenta el lector que las diferencias y las distancias socioeconómicas entre un estudiante regular de los Andes y uno de Ser Pilo Paga es probablemente una de las distancias más profundas e insoslayables que se puedan encontrar en este país de estratos y casi que de castas. Esas diferencias no son dirigidas con la misma, estas diferencias no son digeridas con la misma facilidad en todos los casos y muchos de los estudiantes de Ser Pilo Paga terminan sintiéndose muy solos y aislados de la comunidad universitaria. Su autoestima sufre constantemente y algunos de ellos experimentan con bastante frecuencia problemas serios de salud mental como ansiedad y depresión. Uno de los estudiantes que entrevisté y que fue beneficiario del programa me contó que algunos de los estudiantes beneficiarios, para procesar con más facilidad la tensión social que existen entre ellos y los otros estudiantes, niegan sistemáticamente que pertenecen al programa. Si a esto se le suma la presión por desempeñarse bien académicamente, tenemos frente a nosotros a jóvenes de alrededor de 20 años cargando responsabilidades que muchos adultos no llegan a cargar en toda su vida. Estos jóvenes vienen de ser los mejores de su colegio y llegan a un lugar en el que las exigencias para el aprendizaje tienden a desbordarlos.
Y si a esto se suma el hecho de que si no logran cumplir los estándares académicos, no pueden continuar sus estudios y eso los obliga a pagar una deuda exorbitante en el caso de los Andes, para muchos de ellos los retos son menos parecidos a una carrera de obstáculo y lucen más bien como un muro tan alto que no se puede vislumbrar en dónde termina. Todo esto sumado a las dificultades que resultan de venir de hogares y familias que hacen hasta lo imposible por sobrevivir el día a día y que ven en ellos la única esperanza para salir adelante, terminan poniendo sobre los hombros de estos jóvenes una carga en muchos casos imposible de llevar. Desde mi posición como consejera, he tratado de ayudar como mejor lo he considerado. La universidad tiene recursos en bienestar estudiantil y en asesoría psicosocial que son fundamentales en muchos casos, pero que en otros resultan insuficientes. A pesar de los esfuerzos que entre todos hemos hecho, he tenido que ver a más de uno de estos estudiantes irse con una deuda a cuestas del equivalente de la matrícula de 4 y 5 semestres en la universidad más costosa del país. Y no pasa un solo día en que no piense en ellos, en el tipo de vida que tienen, en el miedo terrible a fracasar que me expresaban en nuestras largas sesiones de consejería. Todo el tiempo me pregunto qué les deparará la vida después de haberles puesto esta oportunidad enfrente para luego arrebatárselas sin contemplación. No puedo evitar sentir que lo que ellos piensan que es su propio fracaso en realidad no es otra cosa que el fracaso del Estado y de una política pública con un componente desestimado de crueldad y de insensibilidad social. Nuestro fracaso como universidad al no lograr educar con facilidad, sino a los que ya han llegado bien educados en colegios de élite, y nuestro fracaso como sociedad. Y claro, mi gran fracaso como profesora y como consejera. En esto fallamos todos. Esta experiencia de ser pilopaga es una que los otros estudiantes de la universidad privada también enfrentan de maneras muy diversas. Unos, obviamente, a punta de indiferencia. Ese nunca ha sido su problema y no tiene por qué serlo ahora. Pero otros, muchos diría yo, se están dando cuenta rápidamente y están empezando a ser conscientes de lo particular y excepcional que es un país como este, con sus propias condiciones de privilegio. Uno de los líderes estudiantiles me dijo explícitamente: me he vuelto consciente de que la educación aquí no es un derecho, es un privilegio. Y esa conciencia es, en parte, lo que ha llevado a los estudiantes de la universidad privada a acompañar a los estudiantes de la universidad pública y a acompañar a muchos de los que están en fila exigiendo más acceso y más calidad en la educación que quieren recibir como derecho y no como privilegio. Otro aparte, el ICETEX y las deudas. Yo cursé mi pregrado en Ciencia Política en la Universidad de los Andes con dinero del ICETEX. Recuerdo perfectamente que mi primer semestre, eso fue el primer semestre de 1992, costó 342,000 pesos, y el último, el segundo semestre de 1996, alcanzó a costar 1,500,000 pesos. La universidad cobraba las matrículas de acuerdo con el ingreso de las familias de los estudiantes. Después llegó Rudolf Homs y ante la crisis financiera de la universidad impuso matrículas iguales para todos. Y hoy vamos en semestres que cuestan 18 millones de pesos. La deuda se la terminé de pagar al ICETEX muy rápidamente después de graduar. Con las reglas actuales del ICETEX y con las matrículas de la Universidad de los Andes por el cielo, hoy no tendría ni la menor posibilidad de haber estudiado en la universidad en la que me desempeño como profesora e investigadora. La paradoja no es para nada banal, y eso desde mi punto de vista quiere decir que las oportunidades se han reducido y el acceso a la educación privada de calidad es hoy mucho más restringido que antes. En ese escenario, que haya más inversión en el sector educativo realmente no se traduce en una ampliación del espectro de oportunidades para los jóvenes. En Colombia,
La mitad de estos jóvenes que no ingresan a las universidades públicas deciden endeudarse con el ICETEX, es decir, alrededor de 630,000 estudiantes tienen algún tipo de préstamo activo con esa entidad. A mediados de 2018 se reportaron 25,000 casos de deudores en situación de cobro jurídico y embargo. Para ese entonces, ICETEX te arruina, una organización que agrupó a los deudores de la institución, registró 1.500 casos de jóvenes judicializados y más de 60,000 morosos con deuda superior a 5 años. En los siguientes dos gráficos queda clara la velocidad con que ha crecido el endeudamiento de los estudiantes colombianos y cómo dicho endeudamiento ha estado focalizado entre los jóvenes de menos recursos. Enseguida, la autora presenta dos tablas muy interesantes que hay que revisar con detenimiento, páginas 42 y 43. Continúo la lectura. Con toda esta agenda de por medio, el desfinanciamiento de la universidad pública, los daños colaterales de ser pilopaga y la creciente deuda de los estudiantes de la universidad privada, estos jóvenes se han agrupado en dos grandes organizaciones independientes para gestionar sus demandas. ACRES, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, y UNEES, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior. ACRES nació en el 2016 y está conformada por representantes estudiantiles provenientes de las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de todo el país. Su fin, como la misma organización lo ha definido, ha sido servir como interlocutor social para fortalecer la acción democrática en materia de educación nacional. Según sus documentos, trabajan bajo los principios de amplitud, democracia y defensa de la educación como un derecho y con la misión de mejorar y dignificar la representación estudiantil. Reúne, según el portal La Silla Vacía, aproximadamente a 300 representantes estudiantiles de 60 universidades del país. Su pliego de peticiones para el gobierno en el 2018 y en preparación para el paro de octubre guarda diferencias interesantes con los pliegos de UNES, principalmente en materia de montos que solicitan al gobierno. Estos eran algunos de los puntos centrales del pliego. 1. Las universidades colombianas exigen la adición de 3.2 billones para no parar y 15 billones para no caerse, y el presupuesto que sea necesario para los institutos técnicos y tecnológicos públicos. 2. A la ciencia, la tecnología, la investigación se le deben devolver lo que se le ha quitado, 700,000 millones para la ciencia sin castigar el proceso de la investigación. 3. Créditos sin interés y transparencia con los recursos en las universidades privadas, no al ánimo de lucro. 4. Para garantizar la educación como un derecho, la política educativa del Estado colombiano debe estar enfatizada principalmente en la financiación de la oferta pública y no en la financiación de la demanda. Y 5. Garantías plenas para la movilización pacífica. ACRES es una organización que funciona sobre las premisas básicas de la democracia representativa. Está compuesta por los estudiantes que son elegidos representantes estudiantiles en sus respectivas instituciones. En otras palabras, la ACRES está conformada por un Congreso Nacional que escoge a la mesa directiva. Según sus estatutos, quienes no sean representantes estudiantiles certificados por las instituciones no pueden hacer parte de la asociación. En materia política, ACRES es cercana a la Organización Colombiana de Estudiantes, OXI, que agrupa a las juventudes del Polo Democrático. Sin embargo, es preciso decir que una buena parte de los estudiantes que hacen parte de ACRES no militan en ese partido y en su cúpula hay estudiantes que hacen parte de otros partidos políticos. UNES nació en el último Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, ENES, en la Universidad de Amazonía en Florencia, Caquetá. Allí,
Justo antes del paro de octubre de 2018 se encontraron más de 1.000 estudiantes provenientes de múltiples instituciones a nivel nacional y formularon un pliego de peticiones. Algunas de las más importantes fueron las siguientes. 1. El incremento presupuestal de 4.5 billones de pesos a las instituciones de educación superior públicas del país. 2. La reliquidación de deudas de los estudiantes con el ICETEX con tasa real de interés del 0%, la condonación de deudas para los estudiantes del programa Ser Pilo Pago, incluyendo a quienes hayan dejado sus programas. 3. Aumento del presupuesto de Conciencias, en el que también haya aportes en agendas de investigación dentro de las áreas de humanidades, artes y ciencias. 4. Generar un plan de pagos de la deuda histórica que el Estado presenta a las universidades públicas. 5. Derogación de las leyes 1911 de financiación contingente al ingreso, la 1440 de inspección, vigilancia y el decreto 1240 que limita la autonomía de administración universitaria. Según el portal La Silla Vacía, fue la UNES la que llevó al Congreso a finales de septiembre de 2018 un pliego con 10 peticiones para que fueran tomadas en cuenta en la discusión del presupuesto. Ese pliego fue apoyado por la bancada alternativa que integraron los Decentes, el Polo, la Alianza Verde, los indígenas y las FARC. Esta organización tiene varias particularidades. Una de ellas es que su proceso de toma de decisiones. UNES no comulga con la idea de entregarle tanto poder a los representantes estudiantiles. Prefiere que las decisiones sean tomadas a nivel de las asambleas estudiantiles y generalmente por consenso. Uno de sus miembros en una de nuestras conversaciones me señaló que entienden y asumen que esto hace mucho más difícil la operación de la organización. Sin embargo, lo hacen porque aprendieron la lección de la mano. Las organizaciones estudiantiles no pueden permitir que sus representantes actúen como si fuera del movimiento, como si fueran ruedas sueltas, y por eso es preciso optar por la figura de las vocerías y de los delegados, no de los representantes, y llevar la discusión siempre a asambleas. De hecho, según los documentos de la organización, los delegados solo tienen el poder de definir la hora cero de los paros y convocar la plenaria del encuentro de estudiantes de la educación superior. Todo el resto debe decidirse en asambleas estudiantiles. Otra de las particularidades de la UNES es el enfoque que ellos mismos denominan antielectoral o antiproselitista. En aras de mantener el principio de autonomía e independencia de la organización, sus voceros o delegados no pueden ni deben participar en contiendas electorales para cargos públicos en nombre de ningún partido. Esto no quiere decir que los miembros de la organización sean o deban ser apolíticos. De hecho, muchos de ellos militan en partidos políticos. El llamado es simplemente a que no se use el movimiento estudiantil como una plataforma para la construcción de carreras políticas individuales. Otra de las lecciones aprendidas de la MANE, según ellos mismos. Políticamente hablando, la UNES agrupa otras organizaciones estudiantiles cercanas a otro tipo de partidos y organizaciones políticas. Tal es el caso, según La Silla Vacía, de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, cercana a la Marcha Patriótica, que en parte hoy integra el partido político FARC, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ASEU, más ligada al Partido Comunista, el Proceso de Identidad Estudiantil, afín al Congreso de los Pueblos, y la Federación Universitaria Nacional, comisiones que pertenece al Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP, que aboga por una Colombia socialista. Los movimientos políticos con los que tienen cercanía respaldaron en las presidenciales a Gustavo Petro, y se trata de una organización que cuenta con miembros de la Colombia Humana. Listo, Rocío. Muchísimas gracias. Por ahí está Carolina. Muchísimas gracias por leer
para nosotros hoy en el marco del 28A paro nacional contra la reforma tributaria y también contra la reforma a la salud. Y no sé si querés decir algo para cerrar después de esta lectura que es bien, bien de contexto, ¿no? No, que yo no conocía el libro, lo conocí gracias a este evento. Cuando anoche leí la parte que me tocaba leer, me conmovió la posición de la profesora frente a los estudiantes de Serpilo Paga. Y hoy sentí el mismo raspón aquí, creí que se me iba a cortar la voz, traté de no hacerlo. Me parece que conmueve porque es un contexto en el que estamos viviendo, en un país con unas injusticias terribles que la pandemia lo que ha hecho es resaltarlas, ponerlas más y hacer que nos duela pues la patria. Entonces, bueno, por eso estamos hoy. Entonces, eso, y el capítulo me parece muy buen recuento para los estudiantes. Ese arranque que hace el capítulo del el problema del movimiento estudiantil y el cambio generacional me pareció súper poderoso, porque además los espacios en los que no hay cambio generacional también corre el riesgo, y es que sean siempre los mismos. Pero esa fragilidad del movimiento estudiantil me parece muy potente para ser estudiada. Uh-huh. Rocío, mira que Natalia, que leyó hoy en la mañana, me contó también luego que ella preparó el texto y que lloró leyendo el texto y tenía mucho susto de ir a llorar en vivo porque había llorado todo el tiempo leyendo el recuento de lo que pasó el 21N en Bogotá. Entonces ha sido como muy, y además que muchas de las cosas que se están describiendo allí están pasando hoy, no casualmente. La misma forma de operar, de administrar el miedo, de imponer, digamos, la fuerza pública ante la gente que está manifestando, está ocurriendo en este momento también en las calles, en los barrios, ¿sí? Entonces era como muy conmovedor. Entonces Natalia me decía que tenía mucho susto de llorar mientras estuviera leyendo en vivo. Tampoco lloró en vivo, me imagino que el performance, pero estaba muy temerosa de ir a llorar en vivo, pues, por la sensibilidad. Muchas gracias, Rocío. Sí, no porque uno se tenga que avergonzar de las lágrimas, sino porque la idea es que la voz de quien lee sea un arrullo para quien lo está oyendo. Entonces, sea fluida, sí. Sí, Entonces, muy bien, Rocío, muchas te gracias. queremos agradecer y bueno, Carolina va a leer algunos comentarios que ocurrieron durante la lectura, que te estaban escuchando, algunas reacciones, algunos saludos y con esto cerramos esta parte y nos volvemos a encontrar con Mónica López a las 4 de la tarde. ¿Listo? Entonces vamos a darle la entrada a Carolina. Carolina. Listo, profes, gracias. Reitero también las gracias a la profe Rocío por acompañarnos el día de hoy y realizar pues esta lectura. Algunos de los comentarios que tenemos, el primero es de la profe Natalia Toro, nos dice libro muy recomendado y apto para estos momentos. Saludos, profesora Rocío. Por aquí también tenemos a la profesora Guillermina Mesa, nos dice gracias por la lectura, celebro la participación del programa de recreación y sus profes. Los viejitos y viejitas que marchamos en los 70 y los 80, estamos presentes en esta práctica pedagógica y política. Felicitaciones por tan creativa iniciativa. Gracias a usted, profe, por acompañarnos en estas lecturas. Sabemos que está allí con nosotros desde las 9 de la mañana, entonces es muy grato para nosotros también tener su compañía. Continuamos. Rafael nos dice viva la lucha. Hola, Rafa. Por aquí está. Tenemos a Juli Salazar. Gracias por leer, profe. Recreas esta historia con tu lenguaje corporal. Muchas gracias. Johnny Betancourt nos dice que bien lo que lee la profesora Rocío Gómez. La profesora Mónica López nos dice semestres impagables, ya tenemos en Univalle. La profe María del Socorro nos manda unos fuertes aplausos. Y terminamos con la lectura del mensaje del profe Johnny Velasco, que nos dice gracias por la lectura, muy interesante. También ha sido uno de los profes que nos ha acompañado desde las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos por estar allí conectados con nosotros.
Recuerdo nuevamente, nos encontramos ya en menos de una hora con el siguiente capítulo, el cual está a cargo de la profe Mónica López. Entonces nos vemos a las 4 de la tarde. Chao, chao. Chao, muchas gracias.